Hola, ¿qué tal chicos? Bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy quiero que nos enfoquemos en este video, en el hablar sobre la lujuria, pero sobre todo en las fantasías sexuales y qué implicaciones tiene que estemos constantemente alimentando este tipo de fantasías mediante el porno, mediante precisamente estar fantaseando o estar creándonos esas historias sexualizadas en nuestra mente y qué es lo que nos genera si seguimos y si permitimos continuar y postergar esas situaciones constantes en nuestra mente y en nuestra vida. Y como siempre les digo, todo esto lo que yo les cuento es porque yo lo viví, es porque yo lo experimenté y evidentemente ese aprendizaje que les estoy compartiendo es porque yo supe cómo es estar ahí y yo supe también cómo salir de esa situación. Y en este caso, hablando sobre las fantasías sexuales, ese tipo de situaciones que nosotros nos enganchamos al momento de estar viendo el porno, son porque nosotros, precisamente desde una fantasía, creemos que algo es como muy superior a nosotros o como que es algo que podemos lograrlo, pero que sería como una meta muy, muy alta o un logro como que digo, wow, quiero eso, es como mi sueño, pero al volverlo algo que no es posible o probable para nosotros, se vuelve precisamente eso, una fantasía. ¿A qué me refiero con esto? Cuando nosotros tenemos una fantasía de, por ejemplo, mi fantasía es tener un coche con tal y tales cualidades, o mi fantasía es conocer tal y tal ciudad, o mi fantasía es conocer a tal o tal artista, actriz, cantante, quien tú quieras. ¿Por qué lo ves como una fantasía? Porque lo ves de alguna forma para ti inalcanzable, por en el estado de conciencia que estás en este momento, por tu estado actual económico, por tu estado actual de lo que tú quieras. O sea, te sientes limitado y esa fantasía se vuelve algo superior a ti, por eso se vuelve una fantasía, porque se vuelve de alguna forma inalcanzable, entre comillas. Entonces el hecho de estar fantaseando sexualmente es precisamente eso, hacerte mantenerte ahí con que tú eres inferior para lograr o hacer tener esa sexualidad que tú quieres y por ende se vuelve una fantasía. Cuando es una realidad en ti, es una realidad o una conciencia sexual. Es decir, tú ya sabes estar en esa conciencia, tú ya sabes o estás con esa persona que tú quisiste estar o ya conociste ese lugar, entonces para ti es una realidad y en tu conciencia ya está creada, ya está generada. ¿Y qué tiene que ver con todo esto con la pornografía? El hecho de las películas o las categorías que nosotros elegimos es porque nosotros tenemos una fantasía de ese tipo o un morbo de ese tipo. En mi caso me gustaba mucho ver las películas o las categorías de lesbianas o de tríos. ¿Por qué? Porque para mí esa era una fantasía. El estar con dos mujeres y el estar en un trío. Entonces esa fantasía para mí era algo superior a mí. ¿Por qué? Porque yo lo veía como algo de wow, cuando lo logre, cuando lo tenga, me voy a sentir de esta forma. Y entonces eso para mí se generaba como una fantasía mental a mí. Pero yo volteaba a ver mi realidad y yo me sentía muy inferior, yo me sentía incapaz de poder lograr satisfacer a una mujer. Y para mí un logro, una fantasía sería satisfacer y tener satisfechas a dos mujeres teniéndolas en la cama al mismo tiempo. Entonces todo esto, ¿qué me repercutió a mí en mi vida? El sentirme o el mantenerme con esa sensación o sentimiento de sentirme inferior, de sentirme incapaz de poder generar o lograr eso. Y como lo estamos reafirmando y reforzando constantemente, viendo, viéndolo externo a nosotros en una pantalla, con el simple hecho de darle un clic y viendo que otro hombre, en este caso un hombre que está en esa película grabándose o haciendo los actos que nos genera una fantasía a nosotros, que para mí pueden ser unos, para ti pueden ser otros, los que sean, eso
es sentir esa incapacidad de poder ser tú, ser ese hombre que puede estar, yo no estoy diciendo que grabándote o que te estén publicando en ese tipo de páginas, pero que tú puedas hacer o realizar esa acción de estar a lo mejor con una mujer o de estar en la fantasía que te guste con dos negros, con dos negras, como tú quieras. Para mí ese deseo, esa fantasía era algo inalcanzable, por eso se genera ese deseo, esa fantasía. Pero se vuelve inalcanzable porque en nosotros está esa sensación de sentirnos muy inferiores. Y nuestro sueño está acá y la capacidad o la poca capacidad que creemos que nosotros tenemos, la estamos alimentando precisamente viendo y queriendo recibir ese placer entre comillas, observando lo que nos gusta, pero sin siquiera nosotros tenerlo en nuestra vida. Simplemente estarlo fantaseando allá afuera, fantaseando en una pantalla, fantaseando en algún día, fantaseando en cuando yo tenga, fantaseando en cuando yo esté en esa situación y cuando yo tenga una mujer con esas cualidades como las que veo y me gustan. Porque si no sabían o si sí lo sabes, hay diferentes categorías en la pornografía. Es que enanos, que pelirrojas, que asiáticas, que negras, que gay, que lesbiana y que todo eso, todas esas categorías en las cuales tú tienes un cierto tipo de fantasía. Por ejemplo, hay personas que le gustan los cosplay o el anime o no sé cómo se llaman, que les tiene una fantasía en base a eso de, yo quiero tener relaciones con una pareja o una persona que salga con este personaje o con estas características de una película o de un anime que a mí me gusta o un dibujo animado que a mí me haría generar esa fantasía de estar con ese personaje, ¿me explico? Eso hace que se vuelva una fantasía allá afuera, pero se vuelve una no realidad en ti. Y el estar viendo ese tipo de situaciones allá afuera hace que te sientas cada vez mucho más vacío. ¿Por qué? Porque en ti hay ese deseo de, ok, yo quiero eso, quiero estar con una chinita, quiero estar con dos lesbianas, quiero estar con una asiática, como tú, sea tu deseo, tu fantasía. Pero como no lo tienes y lo estás viendo a través de una pantalla, que ese hombre que estás viendo o esa mujer que tú te gustaría estar está con otro hombre o se siente satisfecha o se siente complacida por algo o alguien allá afuera que no eres tú, hace que se alimente ese vacío constantemente. Por eso yo siempre en los cursos que les doy, en los coaching, les digo, deja de alimentar esos demonios, deja de alimentar esos deseos, deja de alimentar esas fantasías y vuélvelo una realidad en ti. ¿Por qué? Porque yo siempre me fijaba, por ejemplo, en el tiempo, porque yo cuando tuve eyaculación precoz me fijaba mucho en el tiempo. Decía, es que ya van 20 minutos o 30 minutos o una hora, dependiendo el tiempo que tuviera o el tiempo que durara el video. Y decía, ¿cómo pueden durar una hora estos personajes o estos hombres con esas mujeres o con esa mujer? A mí me gustaría durar esa hora, 2 horas, 3 horas. Y por ende yo elegía inconscientemente videos cortos de 3 a 5 6 minutos en donde me generara ese placer rápido para poderme satisfacer o para poderme sentir más vacío, que era lo que seguía alimentando, con videos cortos de eso. Porque a mí me aburría ver todo una película completa de una hora con los mismos personajes o siendo a lo mejor sí diferentes posiciones, pero a mí me aburría ver a los mismos con la misma persona y haciendo lo mismo. Me explico, es como yo quería ver diferentes situaciones, diferentes personas, entonces yo agarraba fragmentos de diferentes categorías o de diferentes, a lo mejor de la misma categoría, pero con diferentes personajes. Eso es lo que quería decir, diferentes características. Entonces, cada uno de nosotros debemos investigar qué es eso a lo cual nosotros estamos alimentando y de qué estamos alimentando esas fantasías. Si yo estoy viendo que constantemente veo que tríos
es porque en mí hay una fantasía, un deseo de tener un trío, pero ¿por qué no lo estoy pudiendo generar en mi presente? Y no estoy diciendo que te la pases teniendo tríos a partir de ahora, no, sino que por qué hay en mí esa necesidad. Yo lo identifiqué. Como yo no podía o yo no me sentía ese hombre seguro de mí mismo y capaz de poder satisfacer a una mujer, ya sea mi novia, mi pareja, mi free, mi nalguita, mi amiga, mi quien sea, yo no me sentía con esa capacidad de poder satisfacer a una mujer. ¿Por qué? Porque tenía eyaculación, porque no duraba lo que yo quería, porque no lo disfrutaba, porque estaba estresado, por mil y un temas que tuve que trabajar e interiorizar para salir de ese bucle mental y poder salir de ese condicionamiento físico sexual que yo creaba y yo creía en mí. Entonces para mí, como no podía satisfacer a una mujer o yo sentía que no podía satisfacerla, entonces para mí un logro el estar con dos mujeres y poderlas satisfacer a las dos, para mí sería como sentirme el rey del mundo. Entonces esa era mi fantasía o ese era mi deseo. Y cuando entendí eso dije, ok, entonces no es esa necesidad de estar en un trío o de estar con dos mujeres, sino es una necesidad interior mía para poder sentirme ese hombre que puede satisfacer a una, dos, a tres, a quien yo decida, pero no desde la necesidad, sino desde el sentirme ese hombre capaz de lograr satisfacerme a mí, sentirme seguro y confiado para poder estar con una mujer que yo decida y para poder, si en dado caso desde mi inconsciencia quiero estar con otras, en un trío, poder saber y saber desde mí, desde la confianza que puedo hacerlo. Pero no para hacerlo hacia el exterior, sino para yo sentirme ese hombre. Entonces ya no lo veo desde la necesidad, lo veo desde el yo. Ocupo llenar ese vacío en mí, ocupo generar esa confianza en mi ser ese hombre seguro de mí mismo, que no necesite a dos, a tres, a cinco mujeres para sentirse merecedor o para poder saber que satisface a mujeres, sino saber que yo estoy siendo ese hombre seguro, confiado, que se satisface a sí mismo, que se autocomplace no mediante la masturbación, sino viviendo experiencias, siendo ese hombre seguro, siendo ese hombre consciente que puede lograr y generar eso que yo decida. Y ya no estar alimentando con que alguien o algo externo puede satisfacer a una, dos, tres mujeres sin saber que yo puedo generar eso primeramente en mí y poderlo compartir con una mujer. Por eso es importante yo en el coaching que les doy a los hombres les pregunto, identifiquen siempre a sus demonios. Identifiquen siempre qué es eso que les llena o les alimenta allá afuera. Hay personas que me dicen, no, César, es que a mí me gusta ver, como en mi caso, pues ver los tríos o ver personas borrachas que llegan, porque yo como no me siento capaz desde desde el sentirme seguro de poder ligarme a alguien sin tener drogas o sin tener sin estar borracho, con alguna, ¿cómo se le llama? Con algún estimulante para sacar esa fuerza o ese estímulo para sentirme capaz, porque hay hombres que utilizan el alcohol para generar esa valentía y ponerse a ligar con todas las chavas y poder decir, me voy a poner borracho para poder sacar a bailar a esa muchacha porque no se sienten capaces y seguros de ellos mismos y creen que necesitan algo externo como lo que es un estupefaciente o algo externo que les llene de valor, que eso es ilógico, para poder ser ellos ese hombre seguro que quieren ser. Y el necesitar eso externo hace que te vayas debilitando más porque eso externo crees que tú lo necesitas. Así como los hombres que creíamos o que en algún momento nos dijeron que te tenías que tomar la pastillita azul para rendir más en la sexualidad. Eso es depender de algo externo para que tú puedas funcionar sexualmente como tú quieras. Y esa dependencia hace que precisamente ya no tengas ese poder tú, esa capacidad tú de tener esa firmeza sexual, sino que se lo depositas a una pastillita que si no te la tomas entonces no vas a tener esa fuerza o esa capacidad que tú quisieras sentir para
poder tener esa firmeza o esa estabilidad sexual para complacer a tu pareja. Todo eso que busquemos externo nos debilita porque nos está dominando y nos está controlando. Entonces, lo que yo les digo a los hombres es, identifica tus demonios, identifica eso que te está debilitando y quítalo. Si a ti te debilita la pornografía o si a ti te debilita el eyacular, que fue lo que yo hice, es quitarlo de mi vida, ya no eyacular en mi vida. Y eso me hace sentirme mejor, me hace sentirme más, con más vitalidad, con más firmeza, con más capacidades, porque yo sé que allá afuera hay hombres que lo hacen, que derrochan su sexualidad, que derrochan su semilla, perdón, que no disfrutan su sexualidad. Y eso a mí me hace sentir un hombre capaz porque yo ya no alimento sus demonios y ya no repito eso conmigo mismo. Entonces eso me hace sentir un hombre mucho más valioso, mucho más capaz a comparación de los demás que siguen eyaculando. Y no es que yo sea ni más ni más ni menos que ellos, sino simplemente me hace sentirme más capaz y más seguro de mí mismo y mucho más confiado. Eso mismo debemos trabajar todos en nosotros. ¿Cuáles son esos demonios que tú sigues alimentando? ¿Qué es eso que a ti te domina? ¿Qué es eso que tú crees que no puedes liberar, que no puedes cortar o que no puedes quitarte de tu vida o dejar ese vicio o dejar esas situaciones repetitivas en tu vida? Eso es lo que te está dominando y eso precisamente es lo que ocupas dejar y quitarlo completamente de tu vida. Si a ti te domina el alcohol, quítalo de tu vida. Si a ti te dominan las mujeres, quítalas de tu vida. Si a ti te dominan el dinero, quítalo de tu vida. Si a ti te domina la comida, quítala de tu vida. Eso, el quítala de tu vida, me refiero a que no te domine. No quiere decir que dejes de comer, sino que ya no te controle. Si tú quieres el control con las mujeres y necesitas tener un montón de mujeres, quítalas de tu vida, bloquealas y ya no las busques. Enfócate en una sola mujer o si ya quieres de plano ir como a la raíz, enfócate en ti. Pero si esas distracciones allá afuera te están, precisamente como dice la palabra, distrayendo, pues lo quito y ahora me enfoco en mí. A mí me dominaba el dinero, tanto que creía yo que guardándolo y acumulándolo, y según yo invirtiéndolo, acumulando, era la forma como me iba a sentir seguro. Pero ahora que entendí que el dinero me estaba dominando y que desde el miedo yo tenía o creía la necesidad de tenerlo ahí guardado, ahora entiendo y lo sé que cuando lo invierto en mí o cuando lo utilizo para un propósito, no para derrocharlo, irme de fiesta, irme de peda, eso no, eso ya tengo años que no lo hago, sino que con un propósito que me ayude o me beneficie a mí, a los demás o a mi negocio o a mi casa, algo que me haga crecer y sentirme mucho más valioso, esa inversión o ese liberarme de eso hace que crezca más yo, que me haga sentir mejor y hace que llegue más dinero. Eso es para un tema que si quieren pónganme en los comentarios, con mucho gusto se los comento también. Pero el dejar que esas cosas externas nos dominen, el alimento, la sexualidad, la lujuria, los vicios, todo eso, las mujeres, hace que nos domine algo externo, entonces es porque nosotros no tenemos ese poder. Retomar ese poder es quitarles atención, quitarles energía a ese externo y retomar todo ese poder. Si a ti la lujuria, la pornografía, las fantasías sexuales hacen que te domine tu atención, que toda tu atención esté en eso, porque crees que tú no puedes, entonces quítalo de tu vida, ya no lo veas, ya no te alimentes de eso y alimenta esa seguridad en ti. Espero que este video te ayude, hazlo, ponlo en práctica. A mí no me creas nada, simplemente ponlo a prueba en tu vida y verás que todo esto que te digo, así como a mí me ayudó, así como yo tuve que trabajar interiormente para dejar toda esta lujuria, dejar de seguir alimentando estas fantasías, estos demonios con esas fantasías, me hizo sentir este hombre seguro, confiado, capaz de durar el tiempo que yo quiera durar en la cama con mi mujer y decidir
si esos demonios o esa lujuria o ese deseo sexual me seguía dominando o yo poderlo controlar. Así que ponlo en práctica.